Ahora sí, siéntense cómodos, hermanos. Vamos a tener la reflexión de la palabra en esta noche. Vamos a leer una porción de la palabra en Hechos 16. Hechos capítulo 16, de los versículos 16 al 31. Hechos 16, del 16 al 31. Voy a dar lectura, hermanos, ustedes pueden escuchar allí. Amén. Hechos 16, del 16 al 31. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oremos. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra en esta noche. Señor, sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de esta iglesia, hablándonos, Señor. Sea tu presencia obrando en nosotros. Sea tu presencia manifestado en este lugar. Sea tu palabra bendita en esta noche. Sea tu voz escuchada en nuestros corazones. Bendecimos tu nombre y bendecimos este tiempo, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, este sermón lo he titulado Un canto en la oscuridad.
un canto en la oscuridad. Es una historia, es una anécdota que pasa el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Bueno, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, un personaje tan importante para la fe cristiana. Ellos se encontraban en una ciudad llamada Filipos. El imperio romano había dominado totalmente aquellas regiones. El cristianismo estaba en pañales, iniciándose, y Pablo era un agente que iba llevando la fe cristiana a muchos lugares. Y de pronto empieza, o leo yo el texto desde el 16 cuando dice, mientras íbamos a la oración, ellos acostumbraban ir a orar en las sinagogas. Mientras íbamos a la oración, pasó algo extraordinario. Había una joven que adivinaba y parece que hubiese estado dando un gran mensaje a ellos, diciéndoles, escuchen que ellos son extranjeros, son personas que vienen y están predicando a Dios. Escuchen, pero no lo hacía verdaderamente, sino lo hacía como con un sarcasmo. Lo hacía como en un tono de burla. Lo hacía no realmente queriendo que la gente escuchara el mensaje de Dios. Porque había, dice, un espíritu de adivinación. Pero esta muchacha era una esclava. Era una esclava que daba ganancia a sus amos adivinando. Oh, hermano, cuidado cuando usted se cruce con estas personas que leen su mano, que leen su futuro, que le saca la suerte. Cuidado. Usted va con suerte y le sacan la suerte ahí y se termina quedando sin suerte. Así que cuidado, hermano. Yo recuerdo una anécdota en Ecuador cuando un hermano había ido a hacer sus compras, me dejó encerrado en su carro. Yo estaba encerrado y venía una chica a golpear la ventana así desesperadamente. Como que, ¿qué pasa? ¿Estás queriendo qué hacer? Y justo llegaban ellos y le abren y querían que supuestamente ella tenía que leernos la mano, tenía que decirnos algo importante. No sé de dónde vino, quién lo mandó, pero obviamente nosotros no aceptamos y decimos, nosotros sabemos nuestro futuro está en Cristo, no necesitamos que nos lo diga nada. Y esta muchacha de esta historia hacía esto por varios días, pero aquí hay algo importante. La sensibilidad que tenía Pablo para con el Espíritu Santo hizo que él pueda discernir, pueda ver que aquella voz que anunciaba a estos apóstoles no venía de Dios. La sensibilidad que tenía Pablo con el Espíritu Santo hizo que la dulce voz del Espíritu Santo le diga, no es esa la voz de Dios. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Y era imposible que vendría de la voz de parte de Dios, porque el enemigo a veces no se va a presentar frente a nosotros, hermanos, con cachos, con cola, con su tenedor y rojo y ardiendo y feo. Se va a presentar como algo agradable. Se va a disfrazar como algo atractivo, como una buena oferta, con una buena propuesta, con unos buenos halagos, con una buena alabanza hacia ti. Y entonces Pablo estaba sensible al Espíritu Santo. Y entonces Pablo le dice que lo echa fuera este espíritu y la muchacha queda totalmente libre. Aquella libertad significó para los amos no una libertad. Para los amos significó una pérdida de su negocio, porque ya no podía adivinar, ya no podía cobrar por leer la mano, por sacar el futuro, por sacar la suerte, por decir a la gente lo que le pasaría. Yo quisiera que me digan si me voy a ganar la tinca, ¿no? O que ellos supieran si se van a ganar la tinca, si saben todo el futuro. Pero pasa esto
Esta libertad, como les decía, viene a significar para ellos una cárcel. Pero les digo algo, una cárcel con un propósito. Viene a significar para ellos un encerrarse para que a veces la mano de Dios sea movido a nuestro favor. En una ocasión, en esta plena pandemia, hermanos, escuchábamos que un periodista como que filosofaba o reflexionaba y decía, nuestro encerramiento, ¿cómo se llama cuando estamos encerrados en casa? Nuestra cuarentena, nuestro distanciamiento, o sea, el hecho de aislarse podría convertirse para nosotros nuestra verdadera libertad del virus. Y era interesante. Parece que esta cárcel para estos siervos de Dios, Pablo y Silas, significó algo importante. Entonces ellos son denunciados, son azotados, ellos son llevados a la cárcel y dice que el carcelero los aseguró muy bien, porque al parecer eran peligrosos. Los azotaron duro y los metieron en la cárcel de abajo. Puede imaginarse el momento, cómo cambió el panorama. Pablo está yendo a la oración. De pronto son denunciados y se encuentran en un destino diferente a lo que ellos podrían esperar. O Pablo podría haber dicho, pongámonos como Pablo, Señor, estaba yendo a la iglesia y de pronto provocaron un accidente hacia mi persona y estoy en el hospital. Estaba yendo a barrer el templo y de pronto me asaltaron unas cuadras antes. Estaba yendo a cumplir mi rol, estaba yendo al ensayo y de pronto mira dónde estoy. En un destino diferente a lo que a lo mejor nosotros no habíamos esperado tener. Parece que cambió de un momento a otro el panorama. Y ellos se encontraban en la cárcel. Y las cárceles eran eran sótanos, hermanos. Estaban abajo. No había luz, había mal olor. Ahí se hacían popó, pepé, pipí, popó, todo. Había ratones, oscuridad. No sabía a lo mejor qué hora es. Estaban totalmente en otro contexto. Estaban en un contexto muy difícil estos apóstoles. Pero pasa algo impresionante. En el 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En una crisis como la que Pablo estaba pasando, ¿quién de nosotros tiene ganas de cantar? ¿Quién de nosotros tiene ganas de ir a la iglesia? ¿Quién de nosotros tiene ganas de alabar a Dios cuando estamos en una situación injusta? Cuando estamos en una situación de explotación, cuando estamos en una situación que no deberíamos estar, que no nos esperábamos. Pero si todo estaba bien, todo estaba planificado, el Señor va con nosotros. Pero la vida a veces nos sorprende. Pero ojo aquí, hermanos, lo que pasa con estos varones, con estos apóstoles. A medianoche, por algo este dato, a medianoche empezaron a cantar himnos a Dios. Yo no sé cuál sería la letra que ellos entonaban, pero parece que cantaban fuerte, porque los presos les estaban escuchando. La medianoche, hermanos, es la hora cero. La medianoche es donde tú sabes que termina un tiempo y puede empezar otro tiempo. La medianoche es donde finaliza el día y empieza el siguiente día, y sabiendo que en pocas horas saldrá la luz. Llegará la madrugada, llegará la mañana y saldrá la luz.
es un tiempo en el que divide un periodo de otro. Es un tiempo tan perfecto. Ellos se encontraban en un contexto tan duro y en esa oscuridad ellos levantan un cántico espiritual desde lo más profundo de su corazón. Encontraron esa oportunidad. Yo les quiero decir algo. A lo mejor cuando estamos en una situación de tristeza, de enfermedad, de crisis, de dolor, de llanto, de depresión, lo que nos enseña esta historia es que en medio de esto puede que la alabanza a Dios sea una herramienta que te dé la salida, sea una herramienta para difuminar o para pasar este trago amargo, para cambiar un poco la tristeza, la desesperanza en la cual estamos metidos. Ellos decidieron levantar un canto en su oscuridad. Ellos decidieron dirigirse a Dios, teniendo la esperanza de que Dios está con ellos siempre. Y no solo cantaban, sino que también oraban. Cuando usted se encuentre en una situación difícil, piense que la oración y la alabanza pueden ser herramientas importantes que le puedan acercar a Dios. Puede que en ese momento que usted empieza a adorar a Dios, no importa aunque cante desafinado, aunque no se sepa bien la canción completa, empiece a adorar a Dios en su espacio y piense que esa es su medianoche. Y piense que ese es el final. Y piense que en pocas horas vendrá la luz, que la respuesta de Dios llegará. En el 26 dice, entonces sobrevino de repente, como lo que dicen en Hechos 2, estaban todos reunidos y de repente vino, sopló el Espíritu. De repente sobrevino un terremoto, que todo se movió, que todo sacudió. Si es que ellos estarían pensando lo contrario, Dios me abandonó, Dios no es posible que estamos haciendo la obra y estemos en esta situación, como lo que le pasó a lo mejor a Job, varón justo, perfecto en toda la tierra, pero de pronto estaba maldiciendo, estaba despreciándose él mismo, estaba menospreciándose, estaba realmente tan destruido profundamente. Pero ellos no. Dios tuvo que sacudir todo, porque Dios mueve las cosas, la realidad. Dios va a transformar nuestro pensar. Dios puede cambiar las cosas cuando empezamos a adorar a Dios, cuando estamos sensibles al Espíritu Santo. ¿Cómo cambia el panorama? Y vino un terremoto. Y cada vez cuando yo leí este pasaje, me acordaba justamente del 16 de abril del 2016. Y no sé, empieza en el 16, leímos desde el 16 y todos parece que 16, ¿no? Un gran terremoto sacudió las costas de Ecuador. No recuerdo la hora, no sé si Jair se acuerda. La hora 7, 8, 7 y media aproximadamente estábamos ahí en las habitaciones y de pronto tuvimos que correr lo más pronto. Y no se imagina, algunos con toallas, otros con chori, con un frío afuera terrible, otros desmayándose. Pero era una costa, miles murieron, hermanos, miles murieron. Esos terremotos traen destrucción, traen crisis, traen pérdida. Este terremoto aquí no hubo ninguna destrucción. ¿Sabe lo que podría haber sucedido realmente? Que muchos podrían haber quedado aplastados en esas catacumbas. El carcelero, antes de que él se quiera matar, él también se hubiese quedado aplastado a lo mejor ahí. Ya no habría sentido. Pero él dice, nadie se ha muerto, nadie se ha ido de este lugar, así que no te hagas ningún mal. ¿Qué tengo que hacer? Porque ya a mí me van pobre, ya mi cuello ya voy a entregar, porque si están abiertas todas las puertas, se supone que todos se han escapado y
y yo soy el responsable, dice el carcelero. No. Y cuando Dios llega así, hermanos, con su terremoto, así Dios cuando llega con su movimiento para sacudirnos y para hacernos despertar, cuando mueve todo, no es para destruirnos, sino es justamente para librar, para movernos y sacudirnos, que todo es pandemia, todo es virus y todo es destrucción y todo es muerte y todo es negativo. ¿Nada hay positivo acaso? Como que todo va en esta línea y de pronto dejemos de mirar un rato las noticias que ya nos tienen cabezones. Dejemos de mirar un rato esto que nosotros ya nos enfermamos, que cuando una tosecita por ahí ya es eso, el virus, ya está aquí, como que comemos esto. Y hasta tal punto que alguien dijo, eso ya todos tuvimos, ya de alguna forma está en el ambiente y todos hemos tenido. Y gloria a Dios por aquellos que han superado. Y lamentamos mucho a aquellos que no lo han superado, hermanos. Pero cuando Dios sacude, a veces es para cambiarnos la perspectiva, cambiarnos los ideales, cambiarnos la forma de pensar. ¿Y cómo nace esto? Cuando de pronto empezamos a adorar a Dios y Dios tiene que intervenir. Como cuando los pescadores ya iban a naufragar en alta mar y el maestro dormía. Ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance, conocían bien el mar, conocían hacia dónde bogar, conocían cómo sobresalir de una tormenta, conocían muy bien, pero nada de ello a veces pudo detener la tormenta. ¿Y cuál fue su última opción para ellos? La última opción, irnos del maestro, recién a buscar ayuda divina. Señor, sálvanos que perecemos. En Pablo fue diferente en esta historia. Ellos no estaban renegando, no estaban buscando, a ver, voy a pagar al mejor abogado que me salga, me saque, no sé, voy a buscar a mis contactos. Simplemente ellos adoraron a Dios en un momento duro de sus vidas. Y ellos estarían seguros que Dios les libraría porque estaban en los asuntos de Dios. Cuando usted y yo estamos en los asuntos de Dios, hermanos, tenlo por seguro que Dios se va a manifestar en tu vida. Dios se va a manifestar, te acompaña porque nos estamos moviendo en los propósitos de Dios, porque estamos caminando hacia Dios, porque estamos predicando a Dios, porque estamos llevando a la gente hacia Dios, porque estamos llevando a la gente a adorar a Dios, porque estamos llevando nuestro testimonio a los demás que nos conocían. Esta es una oportunidad que en cualquier momento va a llegar, hermanos, el milagro. Cuando Dios nos va a sacudir, dejémonos que Él nos sacuda bien, que nos cambie los ideales a lo mejor, que podamos entender que nuestra medianoche llegó y que empezará un nuevo periodo, un cambio, pero todo parece que inició todo con una decisión de adorar a Dios y levantar un canto en medio de una oscuridad. Yo no sé cómo usted afronta sus problemas. Yo tengo las mías y no es que uno sea mejor que otro. Según otras experiencias empezamos a actuar, empezamos a afrontar la vida. Y la sabiduría realmente como un don de Dios es justamente esta capacidad para enfrentarnos a la vida, para poder afrontar los problemas, las crisis como viene a nuestra vida. Porque si no vendría una crisis y nos rendiríamos y ahí nos dejaríamos morir sin hacer ningún esfuerzo por sobrevivir. O clamar a Dios o levantar un canto en medio de la oscuridad. Dios a veces tiene que mover esos argumentos que eclipsan nuestra libertad, nuestra salvación, nuestra bendición o la respuesta de Dios. Amén. Levanta un canto en la oscuridad. Levanta ese canto. Y para mí tiene más sentido esto. Y lo que Jesús dijo,
Qué lindo es amar al que te ama. Qué facilito es compartir con aquel que te sonríe. Qué lindo es decirle, hermano, hermana, al que está aquí, cargar una Biblia aquí, pero allá afuera a lo mejor no queremos, no podemos, nos cuesta. Claro, entonces tiene más sentido, dice el Señor, y más esfuerzo, y más valor, y más significado amar o tratar de amar y trabajar en pro de aquel que realmente no quiere compartir contigo, con aquel que realmente no te presta atención, que te subestima, con aquella persona que a lo mejor subestima tu fe. Ahí está una labor más significativa. Y entonces esta anécdota nos enseña esto, que podemos en esos momentos duros, cuando está todo alegre, todo emocionante, cantamos y levantamos las manos a Dios. Y cuando estamos tristes, ahí encontrará mucho más sentido cuando levantamos nuestra adoración a Dios. Amén. Póngase en pie y vamos a orar a Dios. Señor Dios de la gloria, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por tu infinita gracia, tus bendiciones, por este tiempo, tu palabra, por estar con nosotros, Señor. Bendice a esta familia de la fe. Bendice a tus hijos, tus hijas que están reunidos, que estamos aquí en tu presencia. Queremos, Señor, ser hijos tuyos. Que cuando sentimos que la luz se apaga, sabemos que tu luz nunca se apaga. Y que tu luz puede reflejar a nosotros también luz. Saber que cuando estamos en oscuridad, nos des la fuerza, nos des el valor para levantar una adoración a ti. Perdónanos si hemos renegado. Perdónanos si hemos dejado de creerte cuando estábamos o estamos en oscuridad. Perdónanos si hemos pensado que tú nos abandonaste. Señor, fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, fortalécenos a nosotros, a cada uno de tus hijos, a tu iglesia, aquellos que están a punto de tomar la decisión para venir a tus caminos. Dales fuerza, Señor. Dales fuerza. Aquellos también que a lo mejor están queriendo retroceder por tantos golpes en la vida. Señor, dale fuerza también. Danos a todos la fortaleza que necesitamos para adorarte en medio de la oscuridad, para bendecir tu nombre, para engrandecer tu nombre cuando pensamos que ya no hay nada que conseguir, que ya no hay nada que lograr. Señor, estamos contigo, estamos en ti, y sea tu presencia que nos guíe, sea tu misericordia que nos ayude, sea tu Espíritu Santo dándonos la fuerza para seguir adelante. Señor, levanta a tu iglesia. Si hemos estado pasando un momento oscuro en la historia de esta comunidad, no queremos dejar de adorarte, no queremos dejar de cantarte, no queremos dejar de levantar nuestra voz, pues tú marcas un antes y un después en nuestras historias.
Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Santo Dios, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Poderoso Dios. Señor, intercedo a favor de esta congregación que has puesto en mis manos. Sea tu presencia acompañando cada día a todos, a todas, desde el más pequeño hasta el mayor, hasta el más grande. Sé tú bendiciendo a esta iglesia, cada familia, en todo, Señor. Deseo que puedas bendecir en todo tus hijos, que tengan fuerza, que tengan sabiduría, que sean prudentes, Señor, que tengan conocimiento. Los bendigas en su salud, en sus bienes, en su trabajo, en sus economías, en sus familias, en sus ideales. Seas tú, Señor, acompañando a esta familia, a este pueblo. En el nombre de Jesús, gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 Damos gracias a Dios por esta noche, por su palabra. Amén. Quiere darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Gracias a Dios por esta noche.